Cordial saludo, compañeros y docente, doctor Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado. Mi nombre es Diana María Tamayo Zuluaga. El día de hoy vamos a trabajar la investigación educativa desde una perspectiva mixta en la actividad Foro Video, la identificación de los diseños mixtos y las aportaciones a la investigación. Como introducción, tenemos que el diseño mixto de las investigaciones es un proceso en el que se analiza, recolecta y vincula datos tanto cuantitativos como cualitativos en una misma investigación con el propósito de dar un alcance a los objetivos planteados. Y este diseño se fundamenta en la articulación de etapas que coayudan al desarrollo del trabajo de campo mediante la organización de la información y posteriormente a la formulación de hallazgos. Es de entender que esta investigación lo que busca es dar mayor complejidad y análisis a la información o a los fenómenos analizados, teniendo en cuenta que combina las dos métodos de investigación, tanto el cualitativo y cualitativo en sus diferentes procesos. Las principales características de los diseños mixtos son que hay una articulación cuantitativa y cualitativa, que la recolección de datos es simultánea o secuencial. ¿Qué quiere decir? Simultánea a la vez o secuencial, que hay prioridad una a la otra en la recolección de datos. El análisis es complejo y holístico de los resultados. Hay una articulación, una complementariedad y una triangulación de la información. ¿Qué quiere decir? Que la información no queda a la deriva, sino que la información se une y se complementa, de tal manera que se prioriza un método dominante, ya sea cualitativo o cuantitativo. Hay que entender que en este proceso del diseño de la investigación mixta busca dar claridad de una manera holística, compleja, rigurosa a los fenómenos estudiados, bien sea sociales o educativos. Y para eso tiene una parte epistemológica donde hay una reflexión de los paradigmas a estudiar, así como de los métodos que se van a trabajar, donde ellos no se trabajan por separado, sino que cada uno se tiene en cuenta las características y las cualidades de estos. ¿Para qué? Para que la investigación sea más compleja, más completa. Además de eso, hay una reflexión de los paradigmas, se analiza la naturaleza de los datos y se tiene en cuenta la integralidad. Desde el operativo se tiene en cuenta la temporalidad en el momento que se realiza cada proceso del método, el ángulo prioritario, la función, las fases de intervención y los datos, que los datos se pueden recolectar de manera cuantitativa o de manera cualitativa. De esta manera, hay algunas personas que le hacen, algunos autores que le hacen una crítica al diseño mixto de la investigación. Hay que entender que este diseño, como es complejo, holístico, no tiene en cuenta una sola persona, sino que tiene en cuenta múltiples variables y diferentes funciones. Pues Howe de 1988 dice que hay una cuestión ontológica donde es imposible concebir la realidad y que se fundamenta en dos paradigmas incompatibles. ¿Por qué? Porque el uno recoge la información de manera cuantitativa y el otro la recolecta de manera cualitativa. ¿Qué es la cuantitativa? Números, datos, estadísticas. Y mientras que la cualitativa tiene que ver con las interpretaciones, el análisis, el sentir y las voces de las personas. Entonces él dice, son formas antagónicas de concebir la realidad, o sea, no permite que una forma de tanto lo cuantitativo como lo cualitativo se una. Y hay una dimensión donde él habla y hay una cuestión del dimensionamiento, que son datos cualitativos que analizan escalas categoriales y datos cuantitativos donde se analizan escalas ordinales. Entonces, él dice las categorías y las variables no son compatibles. Entonces, genera lo que genera incompatibilidad de métodos y no se pues persiguen a pesar de que se persigue el mismo objeto, pues pueden cambiar y pueden variar. ¿Cuáles son los aportes a la investigación? Este diseño mixto es muy interesante. ¿Por qué? Porque contextualiza. Hay una sistematicidad y coherencia, describe, hay una comprensión y explicación integral de los fenómenos y además hay una pluralidad metodológica. Quiere decir que no se quedan solo con una revisión teórica o con un solo método, sino que se analizan los fenómenos sociales, los fenómenos educativos de manera amplia y compleja. Y en conclusiones decimos que para realizar esta investigación hay que tener en la investigación al diseño mixto, hay que tener en cuenta cuál es la intención del investigador, cómo va a justificar la investigación del diseño mixto, respetar la rigurosidad de cada método y que tener en cuenta que hay una complementariedad de la realidad y que esa
esa pluralidad, esa sistematicidad y esa contextualización no se puede quedar en una sola conclusión, sino que debe ser más amplio y debe llevar a comprender la realidad de una manera más compleja. Y como referencias tenemos a Núñez Moscoso del 2017. Gracias.